fe no está basada en las cosas de este mundo, en cosas superficiales, sino que nuestra fe está puesta en Dios, en lo que Él hace, en lo que Él hará. No hay nada que nos pueda separar del Señor, nada nos puede separar del amor de Cristo, que es del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni tribulación, ninguna cosa, ninguna cosa. Y dice la palabra ahí en Romanos, aún en estas cosas somos más que vencedores. Así que esa es la palabra. Gracias Hugo, gracias Oscar, realmente precioso tiempo en la presencia de Dios. Qué bien nos hace, cuánto bien nos hace. Damos la bienvenida a todos los que se han ido conectando y que el Señor les bendiga, el Señor les bendiga en este día. Podemos estar juntos. Amén. Bueno, todos creo que saben, hemos estado orando, tenemos una lista de oración muy grande y bueno, cada vez se van agregando, damos gracias a Dios en la medida que algunos se van sanando. El día martes hemos tenido un encuentro de oración que creo que fue muy, muy bueno. Y vamos a hacerlo cada 15 días para toda la congregación. Va a ser el segundo y el cuarto martes de cada mes. Vamos a tener estos encuentros. Animamos a todos que se unan. Es de solo 1 hora. Y la finalidad principal es oración, orar, interceder delante de Dios. Así que animamos a que todos podamos participar. Bueno, todos creo que están informados que este martes 25 partió a la presencia del Señor nuestro querido pastor Mario Schneider. Realmente un aprecio muy grande. Creo que muchos de los que estamos aquí conectados lo hemos conocido, hemos tenido la oportunidad de estar con él, recibir, compartir, y realmente un varón de Dios, un hombre de Dios que nos ha hecho mucho bien. Yo lo digo en forma personal, me ha hecho mucho, mucho bien, y valoro también a través de él toda la obra misionera. Él ha sido hijo de misioneros, luego ha venido aquí, luego de casarse también. Bueno, una historia grande, larga. Ustedes pueden, hay un libro que él escribió que se llama Herencia de Pastor, donde cuenta todas estas cosas, ¿no? Pero valorar, ¿no? El sacrificio de todos los misioneros que han dado su vida, dejado su tierra, su cultura, sus raíces, como para estar extendiendo el reino de Dios en otros lugares. Así que este recuerdo para Mario, y bueno, en nuestra lista de oración, luego vamos a estar orando, está nuestra hermana Egda, que es la esposa, que está ahora con COVID y muy delicada, así que amén, vamos a estar orando, pero quería hacer esta mención de Mario. Amén, amén. Muy bien. Compartir o continuar compartiendo un poco acerca de lo que hablamos la última vez que estuve y pude compartir la palabra acerca del capítulo 18 de Mateo. Y quiero continuar los puntos que habíamos señalado, eran 5. Uno de ellos es quién es el mayor. El otro es no ser piedra de tropiezo para otros. Estuvimos hablando en cuanto a esto, ¿no es cierto? La importancia que tiene para el Señor cada pequeñito y el interés de Dios para aquellos que se han alejado, y demostrando, ¿no? En esta que el Señor relata del pastor que tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, deja las 99 y va a buscarla. El interés que Dios tiene para aquellos que se han alejado y no dando por perdido a ninguno.
seguiría y veremos de poder ver algo de estos temas, ¿no? Cómo tratar los conflictos entre hermanos, ganar al hermano, rescatarle del pecado, el ponernos de acuerdo. El otro punto, el quinto, sería la importancia del perdón. El perdonar como hemos sido perdonados y perdonar de todo corazón cada uno a nuestros hermanos todas las ofensas, perdonarle de todo corazón. ¿Y por qué hablar de este tema, no? Mientras se estaba dirigiendo Hugo, hablaba de la iglesia postrera, ¿no? Que la iglesia postrera va a ser mayor que la primera, que la gloria de Dios se tiene que manifestar. Entonces, yo lo miro por ese lado. La iglesia tiene que reflejar a Cristo y para esto debemos vivir la vida cristiana y practicar las enseñanzas que Cristo nos da, aplicarla a nuestra vida. De esta manera se va a ver la gloria de Dios. Me acuerdo cuando yo recién convertido, cuando conocí al Señor, se hablaba mucho y se daba mucha fuerza y sonaba muy fuerte a que el ser cristiano es un estilo de vida. El ser cristiano no es un título, una denominación, un nombre que adquirimos, asistir a las reuniones o guardar alguna forma. No, el ser cristiano es una forma de vida, es un estilo de vida, ¿no es cierto? Es lo que nos identifica, esa vida de Cristo en nosotros, y no es sencillamente en la forma externa. Voy a hacer algunas menciones, ¿no? De algo de lo que habló Juan Russo el domingo pasado, que estuvo realmente muy bueno, y voy a mencionar algunas de estas cosas, ¿no? Él hablaba de la diferencia entre la exposición y la expresión, y nosotros somos responsables de reflejar a Cristo, de ser hombres y mujeres que aman a Dios y puedan expresar a Cristo. Esa es la finalidad, ¿no es cierto? Y bueno, como le decía, yo creo que este es un tema, desde ya estamos atravesando situaciones tan complicadas, difíciles, con esta pandemia, sufrimientos, muertes, enfermedades, separación, quebranto económico, dificultades, ¿no? Como mencionábamos, también recién mencionaba Hugo, en los hogares, este confinamiento y las diferentes situaciones han traído conflictos en los hogares. Pero creo de que sí es una palabra para este tiempo que debemos hablar, porque la respuesta para este mundo es la iglesia, para este mundo que está en crisis necesita ver a Cristo. Y me venía segunda de Corintios, que habla que nosotros somos embajadores de Cristo. Tremendo lo que dice, ¿no? Como si Dios rogase por medio de nosotros a las personas que se reconcilien con Dios. Embajadores de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Un embajador sabemos que es alguien que representa, en el caso de un país, y tiene que estar a la altura de esa investidura que tiene, ¿no es cierto? Su vida, su conducta lo debe avalar. Nosotros como embajadores también debemos reflejar a Cristo. Y esto en lo personal, pero también en lo comunitario, como iglesia. La iglesia debe reflejar a Cristo. Amén. Y bueno, este tema del capítulo 18 de Mateo me siguió dando vuelta y he estado meditando, continuando, ¿no? Meditando sobre este capítulo y algunas cosas, ¿no? que el Señor me fue mostrando en estos días. Nos ubica en relación con Dios. ¿Vieron? Comienza, ¿no es cierto?, diciendo a los discípulos, preguntando, ¿quién es el mayor? Ya no voy a repetir todo lo que vimos la otra vez, ¿no? Pero ¿quién es el mayor? Y se disparan muchas cosas que tienen que ver con nosotros hoy.
nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos en una manera objetiva. Dios no nos escogió a nosotros por nuestra sabiduría, por nuestra capacidad. Dice que lo necio, lo que no es, esto lo menospreciado, esto es lo que Dios escogió para avergonzar a lo que es. Y desde este lugar es que nosotros nos tenemos que ubicar ante Dios, humillándonos bajo su poderosa mano, para que Él a su tiempo, si Él así lo quiere, nos exalte. Y si no, siervos inútiles somos que hemos estado haciendo lo que Él quería, lo que nos correspondía hacer. Actitud de siervo, actitud de siervo, que es lo que Dios quiere de nosotros. Y Jesús, antes de ser crucificado, en esa cena que tuvo ahí con los discípulos, que nosotros llamamos la última cena, ¿no es cierto? Ahí en intimidad con ellos. Él en un momento se levanta, toma una toalla, toma una palangana con agua y lava los pies de sus discípulos. Les dejó allí una enseñanza que iba a quedar grabada por siempre en sus corazones. Y él le dice, si yo siendo el Señor y Maestro lavo vuestros pies, ustedes también tienen que hacer lo mismo. O sea, lo que tiene que sobresalir no es saber quién es el mayor, sino lo que tiene que sobresalir es la actitud de siervo que nosotros debemos tener. Nos ubica con relación a Dios, nos ubica con relación a nosotros mismos. ¿Por qué quiero ser el mayor? ¿No? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué esta pretensión de ser mayor que los demás? ¿Por qué esta pretensión? Y bueno, yo encuentro dos respuestas y que las dos son graves. Una de ellas es porque realmente la persona crea que es superior al resto. Y claramente no es así. Y la otra cosa que puede pasar es que esta persona tenga una baja autoestima, que tenga complejos de inferioridad no resueltos o sanados y necesita ese reconocimiento. Nuestra autoestima tiene que estar en equilibrio. No tiene que estar ni demasiado alta ni demasiado baja, sino que tiene que estar en el equilibrio justo. Y el cómo nos vemos a nosotros mismos es una cuestión, voy a usar una palabra subjetiva, que depende de cómo nosotros nos percibimos o nos vemos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Si tengo una autoestima alta, me voy a ver como un superhombre, ¿no es cierto? Me voy a mirar y me va a parecer que soy Brad Pitt, aunque muy lejos de eso, o en alguna, no sé, no estoy actualizado con los superhéroes, la Mujer Maravilla para las chicas, no sé, pero me voy a ver ahí muy alto. Y si tengo una baja autoestima, por más virtudes que se tengan, uno se va a ver como poca cosa, como nada. Entonces, ninguna de las dos posturas está bien. Y lo que resuelve la cuestión es cómo Dios nos ve. Y es allí donde nosotros tenemos que buscar en Dios, cómo Él me ve, qué somos delante de Él. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, somos preciados, somos amados para Dios, no necesitamos nosotros demostrar más nada, somos amados por Dios. Y también, como dice Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, tener esa visión espiritual, no como algo que nos enaltece humanamente, todo lo contrario, es algo espiritual, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos hijos de Dios. Eso es como nos tenemos que percibir y de esta manera no nos hace falta pretender demostrar algo más. En Romanos habla Pablo, dice que ninguno de nosotros debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, que el que debemos tener, sino que debemos pensar
de nosotros mismos, vernos a nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y allí también, esto estamos en el capítulo 12 de Romanos, nos habla del cuerpo, que el cuerpo tiene muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, pero así que siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos muchos miembros, pero somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Amén. Todos los miembros del cuerpo son importantes. No hace falta pretender tener un reconocimiento mayor. Cada miembro es importante y debemos, allí habla de ejercitar los dones, dice, conforme a la medida de fe. Hemos recibido dones, gracia, talento, que deben ser desarrolladas en nuestra vida y no mirar el talento del otro, ni pretender, sino que cada uno de nosotros Dios nos dio a cada uno talentos, gracia, y que debemos nosotros desarrollarla, cumplirla. No hace falta reconocer nada, no hace falta buscar un reconocimiento mayor. Otra cosa que decía Juan Russo, Dios no puedo hacer nada más para que Dios me ame más, decía él, ¿no? Una muy buena definición. Ni puedo hacer nada menos para que Dios me ame menos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios me cubre y me llena y en él encuentro toda la plenitud y no me hace falta más nada. El versículo 10, ¿no es cierto?, es clave en todo esto. Amaos con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Es una propuesta totalmente diferente, ¿no es cierto? En lugar de pelear para ser el mayor, más bien prefiero que mi hermano sea el que reciba la honra, el que sea reconocido, y yo me alegro juntamente con él. Amén. Esa es la postura, es lo que nosotros tenemos que procurar, no el ser mayor, sino en el lugar donde Dios nos ha colocado y mirar al hermano y reconocerle y alegrarnos con él cuando él tiene honra y buscar todo esto. También Jesús habla, ¿no es cierto? Y Juan habla del nuevo mandamiento, ¿no es cierto? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también ustedes se amen así, de esta manera. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Este es el grado de relación y esto supera todo lo demás que nosotros podemos pretender alcanzar, ¿no es cierto? Amén, amén. Entrando un poquito ahora en el tema, ¿no?, de cómo tratar los conflictos entre hermanos, ¿no? Qué difícil es esto. El Señor nos ayude, vamos a ver algo de esto. Hay todo una enseñanza en Puerta, Camino y Meta que habla de la relación fraternal y que habla ampliamente de todo esto, ¿no es cierto? Que tenemos que sacarle el polvo, ¿no? Qué difícil que es poner esto en práctica. A nadie le gusta que le digan que está haciendo mal las cosas o que le marquen alguna falta. A nadie, no nos gusta, ¿no es cierto?, que nos digan estas cosas, ¿no? Pero hay conflictos entre hermanos. Y mirando, ¿no?, todo esto, el primer conflicto entre hermanos lo menciona ¿dónde? En Génesis. En Génesis menciona el primer conflicto entre hermanos que fue entre Caín. Dice que por celos Caín se enojó con Abel y lo mata. Conocen la historia, no hace falta. Y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y dice que él le respondió, no sé. Y Caín le repregunta a Dios, dice, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Qué interesante pregunta, ¿no? ¿Soy yo guarda de mi hermano? En otras palabras,
¿Es mi obligación cuidar de él? ¿Tengo que estar atento a lo que le pasa? ¿Qué opinan? ¿Qué contestaría Dios? A ver, si asintamos con la cabeza o para... ¿Qué contestaría Dios si nosotros le preguntáramos, Señor, ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Tengo que preocuparme por él, por cómo él está atento a lo que le pasa? A ver, hagan con la cabecita sí o no. ¿Qué contestaría Dios? Que sí, ¿no es cierto? Amén, amén. Y me parece que a esto apunta, muy bien ahí Miqueas, me parece que a esto apunta Jesús en Mateo, que va por ese lado. En una situación de cuando vemos a nuestro hermano, dice, si tu hermano peca contra ti, dice aquí ve tú a tu hermano, ¿no es cierto? Si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué difícil es, ¿no es cierto? Pero esto apunta el Señor, porque podemos tomar dos posturas ahí, ¿no es cierto? Una es dejar al hermano en su pecado sin decirle nada, ignorar este asunto, o podemos ir a hablar con él a solas, intentando persuadirle, con la intención de salvarle, con la intención de restaurarle, con la intención de sanarle. ¿Vieron? Dice, si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Debemos entender que este es el espíritu que debemos tener en estas situaciones de conflicto. No es para juzgar, no es para condenar a nadie. Aquí se aplica esto de que más vale mirar la basurita, en vez de mirar la basurita o la paja del ojo en el hermano, mirar la viga que tenemos delante, ¿no es cierto? No es para juzgar, sino que es para sanar. ¿Y por qué Jesús lo menciona esto? Jesús se toma todo el tiempo para mencionar esto, porque Él sabe que hay y habrá situaciones de conflicto, problemas que van a presentarse en medio de la relación y que no somos perfectos. Aquí podemos aplicar lo que dice Pablo, porque si seríamos perfectos, esta palabra no nos haría falta. A mí me hace falta esta palabra. Me identifico con Pablo, no que no lo alcancé ni que sea perfecto, pero prosigo, quiero alcanzar, pero en este momento necesitamos toda esta orientación de parte del Señor para resolver los conflictos. El Señor nos ayude a alcanzar una madurez espiritual en nuestras relaciones. Otra cosa que mencionaba Juancito Russo el domingo, ¿no? El ejemplo de las piedras que David utilizó para enfrentarse a Goliat. Eran piedras lisas del arroyo, ¿no es cierto? Piedras que por la acción de las aguas, de las corrientes, por la fricción entre unas y otras, eran piedras lisas, eran piedras trabajadas, eran piedras tratadas. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. No tendríamos problema si nos iríamos a una cabaña allí en alguna montaña, por supuesto sin WhatsApp y sin ningún tipo, vieron, de las redes, porque se arman cada lío por redes sociales, por más que uno esté aislado, pero no tendríamos ningún problema si estaríamos aislados, solitos en una cabaña, sin ninguno de estos medios, pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios nos ha creado como seres de relación y nos adoptó para ser parte de la familia de Dios, la familia eterna. Por eso necesitamos toda esta enseñanza, porque al caminar juntos surgen las diferencias, las fricciones, los enojos, las ofensas, las faltas hacia mi hermano y de mi hermano para conmigo es de alguna manera inevitable, ¿no es cierto? También, como dijimos antes, los celos, la competencia,
se manifiestan en las relaciones nuestra mezquindad, nuestras miserias, y Dios quiere tratar con esto, Dios quiere tratar con esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú a tu hermano, habla con él, intenta persuadirlo de su error. Dice, repréndele, hazle ver su falta, su equivocación, intenta que él pueda corregir su error. Muy importante, ¿no? El hecho de ir al hermano, de ir y hablarle. Y la importancia, hermanos, también aquí dice, de oír. Si te oyere, si te oyere, la importancia de oír. Nosotros cuando se nos dice algo, enseguida tenemos la respuesta inmediata, ¿no es cierto? Inmediatamente nosotros no justificamos, no escuchamos. Qué importante es oír, escuchar lo que el hermano nos viene a decir, porque puede salvarnos, puede sanar y puede hacer que el error sea corregido. Amén, amén. Hay muchas cosas que también entran en un terreno ahí un poco que sin llegar a ser pecados marcados, pero dañan la relación. A ver si me explico un poco, no quiero meterme en ningún lío, ¿no? Pero a mí me ha pasado de ir quizás a hablar a algún hermano que yo notaba como cierta cosa, ¿no es cierto?, que me parecía que tenía algo conmigo, y preguntarle, darle la oportunidad y que me diga, no, todo bien, todo bien. Qué bueno hubiera sido, ¿no?, la valentía de poder decir, bueno, sí, mirá, yo veo esto y esto, ¿no es cierto?, porque me hubiera ayudado a mí a corregirme, o si quizás él estaba equivocado, podría llegar a explicarle. Pero con ese todo bien, con esa no pasa nada, no da la posibilidad, ¿no es cierto?, de corregir. Y luego todo eso uno descubre como que continúa, entonces no se sanan las cosas. También en esta función, ¿no?, de pastorado uno muchas veces ve, digamos, conflicto entre algunas personas. Entonces a mí me ha tocado ir también y animar a alguien y decirle, mirá, animarla a ver el problema con tal persona, animarla no para condenar, no para señalar, sino para de alguna manera tratar de resolver la situación. Pero cuando te dicen no, está todo bien, te quitan la posibilidad de hacerlo. Y quitan la posibilidad de que la otra persona pueda llegar a ser corregida. Tenemos que animarnos a hablar en el contexto que sea necesario. El camino es claro, ve tú a tu hermano, ve tú a tu hermano. Porque otras cosas que también, perdón, muchas veces se ve, es que algunos buscan como aliados, en vez de ir al hermano, van y hablan con algún otro. Entonces, de alguna manera lo hacen partícipe de esa situación. Y el hermano o los hermanos, con tal de ayudar a la persona, buscan contenerla, pero lo que se debería hacer en ese caso es animarla, contenerla, pero animarla a que vaya a hablar con el hermano. Amén. No sé si me hice mucho lío, si se entiende, pero si viene alguien y te dice algo de alguna persona que está mal por esto, por lo otro, vos lo que tenés que hacer es animarlo a ir a hablar con esa persona. Porque si no, vos vas a terminar contaminado y se va a contaminar también el resto. Amén. El camino es, ve tú a tu hermano y habla con él. Amén, amén. Seguimos un poquito adelante, dice el versículo 18, y nos gusta mucho el versículo 18, de Mateo 18, 19 y 20. Y el 18 dice, todo lo que aten en la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Nos encanta el versículo, el 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Es verdad, decimos amén. Y también el versículo 19 dice, si 2 se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Decimos amén, lo creemos, es palabra de Dios. Pero acá es muy importante y que valoricemos y le demos el lugar que tiene, la importancia que tiene al acuerdo, porque esto está dentro de este contexto. Y el acuerdo es, en alguna medida, digamos, el día 25, toda la iglesia de toda la Argentina nos pusimos de acuerdo, nos concertamos en oración, el 25 de mayo a las 12 del mediodía, realmente hubo algo, ¿no?, en la atmósfera, algo que se notó, algo realmente que creo que se movió, ¿no?, en lo espiritual, hubo un acuerdo. Pero ese acuerdo fue con personas que a lo mejor no conozco, la mayoría no conozco, y quizás nunca en la vida los voy a ver. Pero es un tipo de acuerdo. Pero creo que el acuerdo acá que el Señor quiere llevarnos es el acuerdo entre nosotros, entre los que ya tenemos un grado de relación, con aquellos que Dios nos ha puesto en el cuerpo y que tenemos relación, que tenemos contacto, que nos conocemos. Eso es el acuerdo en el cual Dios quiere que nosotros trabajemos. Esto, porque en este contexto es donde se aplica cuando se arreglan las situaciones, cuando el conflicto entre hermanos es resuelto, es donde se aplica y se cumple esta palabra, que lo que atemos o desatemos aquí en la tierra va a ser atado o desatado en los cielos. Se va a cumplir que cualquier cosa que le pidamos al Señor será hecha y que el Señor estará presente en medio nuestro cuando haya 2 o 3. Pero aquí el tema central y lo que tiene mucha importancia es el contexto. Tiene que ser un contexto de acuerdo, un contexto donde haya perdón, donde haya reconciliación, donde haya una relación fraternal que agrade a Dios. Amén. Muy bien. Jesús en una oportunidad, yendo por el camino, vio una higuera que estaba seca, ¿no es cierto? Él la vio de lejos, tenía hojas, parecía que tenía fruto. Cuando se acerca, la higuera no tenía fruto, ¿no es cierto? Entonces maldijo esa higuera para que no dé más fruto. Al día siguiente pasan por ahí por el lugar y los discípulos se asombran cuando ven que esa higuera estaba totalmente seca desde la raíz. Entonces Jesús le dijo, tengan fe. Dice, cualquiera que dijeren, esto está en Marcos, están en varios evangelios, pero estoy tomando Marcos 11. Dice, tengan fe, cualquiera que le dijese a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, si creyeren en su corazón y no dudaren, sino que creyeren, les será hecho como dicen. Pero, dice el versículo 24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y continúa el versículo 25, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra algún hermano, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone vuestras ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre los va a perdonar. ¿Qué leo yo en esto? Es importante y fundamental la fe. Dice, si tuvieran fe, crean y les será hecho. La fe,
la oración es muy importante, pero dice, si orando, ¿se acuerdan de que tienen algún problema con algún hermano? Ustedes tienen que arreglar ese problema, tienen que perdonar al hermano, porque esa va a ser la única manera que el milagro pueda darse, que la autoridad pueda expresarse. Los discípulos, en una oportunidad, estando en la barca, Jesús reprende, ¿no es cierto?, el mar, reprende el viento y le obedece. Y los discípulos se asombraron. ¡Qué autoridad que tienen! La autoridad, hermanos, nosotros la vamos a tener si tenemos fe, si oramos, pero si estamos en una buena relación con nuestros hermanos. Pedro aquí completa, ¿no es cierto?, en el versículo 21 de Mateo 18, le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y la respuesta de Jesús es no solo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Amén. Y esto no es 70 por 7, que da 4,99, ¿no? 4,90. Sino que 4,90, sino que es 7 elevado a la potencia 70. A la potencia 70, no te entra en la calculadora, o sea que vos por más que lo quieras calcular, no podés calcularlo. Así que eso es lo que Dios quiere para que Él pueda obrar en medio nuestro. Y dice, para terminar, ¿no es cierto?, habla de los dos deudores en Mateo 18 a partir del versículo 23, habla de la importancia del perdón, habla de perdonar como hemos sido perdonados, perdonar de todo corazón cada uno a nuestros hermanos sus ofensas. Y aquí habla de un rey, ¿no es cierto?, que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, fue presentado uno que debía, pongámosle $10.000, ¿no es cierto?, ahora dice 10.000 talentos, $10.000. Y como este no pudo pagar, le pidió que tuviera paciencia, que le iba a pagar. Dice que el Señor, movido en misericordia, le perdonó, ¿no es cierto?, toda la deuda. Y bueno, ustedes conocen la historia, el movido a misericordia le perdona toda la deuda, pero posteriormente a quien fue perdonado sale a la calle, se encuentra con otro consiervo que le debía, no sé, 100 pesos, ¿no es cierto?, y lo agarra del cogote y no, el otro le pidió misericordia, le dijo que no y lo mandó a la cárcel. Conoce la historia, ¿no? Entonces, dice el Señor de aquel siervo indignado, no lo perdonó y determinó cobrarle todo lo que le debía. Le dijo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dice, así también, dice el Señor, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. También Jesús dice en el capítulo 5, ¿no es cierto? Dice, para que no queden dudas, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fue por la gracia de Dios. Nosotros no merecíamos absolutamente nada, pero el Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todas nuestras ofensas. Y también allí en la oración que Jesús enseña en el Padre Nuestro, ahí coloca la condición, dice, si nosotros perdonamos, Dios nos perdona, pero si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona.
Y muchos, creo, estarán pensando, qué difícil, ¿no? Qué difícil es perdonar a algunas personas que nos han dañado tanto, qué difícil es perdonar algunas cosas muy terribles. Y seguramente que sí, seguramente esto es así, pero el perdón es una condición ineludible. Y la verdad es que cuando nosotros en obediencia al Señor tomamos la decisión, porque ahí está el punto, tomamos la decisión de perdonar y lo hacemos de corazón, no de labios, porque ahí habla de corazón, y lo hacemos de corazón, hay una gracia sobrenatural que viene de parte de Dios a nuestra vida y que nos trae paz, que nos trae alivio, que quita ese peso esa carga tan pesada en nuestro corazón, en nuestra espalda, ¿no es cierto? Y a partir de allí, perdón, Dios comienza a restaurar. Yo lo he experimentado en mi vida y sé que muchos de los que estamos aquí también, y podemos decir amén a todo esto, la importancia del perdón, que el Señor realmente esté obrando en cada uno de nosotros. Esto con referencia es un tema muy amplio, quería sencillamente marcar estas cosas que me parecen que son muy importantes. Y yo creo, hermanos, como decíamos al principio, que la iglesia tiene que reflejar a Cristo. La iglesia tiene que realmente vivir a la altura de la enseñanza que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que nosotros practicar todas estas cosas, porque Dios va a obrar, Dios va a impactar a esta sociedad, a este mundo, con una iglesia que esté bien fortalecida, sin divisiones, sin peleas, una iglesia que verdaderamente sea una expresión de Cristo, que revele y refleje al Señor. Y yo sé que en este tiempo, en este momento, muchos están atravesando por diferentes situaciones, que muchos llamamos, y que creo que se está dando en muchos, ¿no es cierto?, el valle de sombra de muerte, ¿no es cierto?, con pruebas muy, muy fuertes en su propia salud, en la salud de familiares, de hermanos queridos. Esto es lo que nos está pasando, ¿no? La economía que se ha desmoronado y hay muchas necesidades, hay muchos conflictos familiares, muchas crisis, ¿no es cierto?, en los matrimonios, en las familias, mucho desánimo, mucha angustia y mucha incertidumbre. Este es el tiempo que estamos viviendo. Amén a toda la palabra que hemos escuchado desde el principio, ¿no es cierto? Es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, y que aún en medio de las pruebas y dificultades más grandes, el Señor está con nosotros y que vamos a ser más que vencedores. Y es un tiempo donde el Señor nos está animando y llevando a orar, a interceder delante de Dios. Todas estas cosas son realidades que nos tocan vivir y el Señor nos ha mostrado, y gracias al Señor estamos tomando muy en serio todo esto de orar, de interceder, de clamar. Esta es la herramienta que el Señor nos da, ¿no es cierto? Y de interceder unos por otros. También nos moviliza a relacionarnos de la manera que podemos, por los medios que tenemos, de ayudarnos, de sostenernos y de estimularnos. Pero también, hermano, esto lo estamos haciendo y lo tenemos que seguir haciendo, pero también es una palabra para la iglesia de estar enfocada en los negocios de Dios, en el interés de Dios, y que es el de alcanzar a aquellos que todavía no le conocen, aquellos que están cautivos, aquellos que están sin esperanza, y llevarles el reino de Dios. Y para ir a buscar a aquellos también que le han conocido y que en algún momento se han apartado
del camino, se han extraviado y que el Señor los tiene en su corazón. Es un tiempo de predicar la palabra de Dios, pero para esto mi vida debe expresar a Cristo, mi vida debe reflejar a Cristo. Y para esto la iglesia, miren, la iglesia es una comunidad sanadora. Debe ser una comunidad sanadora, donde todas las personas necesitadas, cautivas, puedan encontrar, ¿no es cierto?, en la iglesia una comunidad sanadora. Pero para eso tiene que estar sana y para eso tiene que arreglar las cuentas, ¿no es cierto? Si hay cosas que arreglar, cuestiones, lo debemos hacer para que la gloria del Señor realmente se refleje y Dios pueda obrar en forma completa. Amén.